Bueno, comenzamos hoy a realizar una videograbación dentro del campo de la salud mental, pienso yo, de características muy actualizadas y significativas. Para esta videograbación tenemos con nosotros tres invitados de primer nivel. Primero voy a tener el gusto de presentar a un queridísimo amigo mío, el profesor doctor Armando Bauleo, una de las personalidades dentro del métier de salud mental más significativas que ha tenido y tiene una trayectoria no solamente dentro de nuestro país, sino fuera del país. En este momento, luego de una larga trayectoria, está desarrollando su tarea asistencial, de asesoramiento y de programación en Venecia. Nosotros pensamos realmente que tenemos un excelente embajador. Una de las personas que por sus características, por su idoneidad y por su don de gente, realmente las conceptualizaciones que ustedes van a escuchar están teñidas de una gran calidez y humanismo. Armando, luego presentaré los otros invitados. Primero quiero centralizar en el doctor Armando Bauleo. Armando, es un gusto que nosotros podamos trabajar juntos como lo hacemos habitualmente. Yo quisiera de que un poco a la gente que nos está viendo les hables un poco del problema institucional. Te marco tres cosas, así: el problema de institución en general, la problemática en particular de las redes y, por supuesto, tu inserción en este momento de tu vida y de tu carrera en Venecia y en Italia en general. Bueno, no, me parece interesantísimo esta idea que tuviste un poco de poder grabar y poder trabajar entre nosotros juntos un poco para que después se pueda ser mostrado lo que puede ser todo el estudio de las instituciones, siendo Italia. Yo siento que Italia, un poco como México, son las dos naciones en las cuales uno puede estudiar mejor qué significan los problemas institucionales. ¿Por qué? Porque siempre que efectúan o piensan una acción institucional, no la piensan en un servicio, en un lugar. O sea, no piensan en una situación vidriera para mostrar, sino que piensan que tiene que ser una acción colectiva, ¿no? Es decir, que tanto el fenómeno, por ejemplo, de la desmanicomialización, que después vamos a hablar, como cuando se habló de la inserción del discapacitado o del incapacitado, jamás se pensó hacerlo en un servicio solo, tipo como lo hace Maud Manoni, por ejemplo. Ajá. Sino que directamente fue una ley nacional. Es decir, que cuando se lleva una idea a cabo, se trata más bien de ponerla en juego colectivamente, implicando a la población en esa idea. Esto es muy importante, yo creo que vos señales, porque quizás no toda la gente que está viendo el video sabe lo que es la ley 180, claro, que es el proyecto Basaglia. Claro. Ahora, tanto mis colegas como yo habíamos planteado un poco y pensamos un poco que para hoy, ¿no? Sí. Y hablando para este video, habíamos pensado como cuáles podrían ser como los tres elementos centrales o emergencias institucionales centrales en estos momentos. Perfecto. Un problema sería lo que se llama clausura del manicomio, que después vamos a poder un poco conversar largo sobre qué significa este concepto, porque muchos creen que es cerrar el establecimiento y significa totalmente otra cosa. Hay un problema mucho más complicado, si no sería mucho más fácil, no habría tanta cuestión alrededor de esto. Porque, por ejemplo, significa no solamente, si uno piensa en un problema de cerrar los manicomios, implicaría, por ejemplo, el problema de cómo es la enseñanza universitaria también. Es decir, cómo cambia la conceptualización toda la psiquiatría. O sea que no es un problema solamente de establecimiento, es mucho más largo, que después lo podemos hablar. Exacto, de los que son la materia nutriente de los establecimientos. Claro, justamente. Sí. El otro problema, digamos así, las tres emergencias institucionales fuertes en estos momentos, yo más o menos las sintetizaría así. La clausura del manicomio.
Segundo sería la despenalización en la toxicodependencia. Y la tercera sería el problema alrededor del aborto y los servicios materno-infantiles. 3 puntos nodales. O sea, creo que estas son las 3 emergencias más importantes institucionales si queremos abarcar el problema de salud mental e instituciones. Me parece excelente. ¿No querés hacer un desarrollo? De cada una de ellas, sí. Yo voy a hablar algunas cosas, pero sobre todo también mis colegas van a hablar algunas cosas. Perfecto, pero lo van a profundizar. Una conceptualización general. Por ejemplo, con respecto a la clausura del manicomio, lo que podríamos decir es que esto no involucra solamente, como dije antes, el cierre del establecimiento, sino sería pensar, por ejemplo, la noción de continente. ¿Cómo puede ser contenida un momento de crisis? ¿Cómo puede ser contenida directamente un cierto tipo de malestar psíquico? ¿Cómo puede ser trabajado? Entonces, la idea sería cómo se organizan los servicios para que puedan responder a esto, sin necesidad de una internación que era, en último caso, como decir, con este señor no tenemos nada que hacer, se acabó. Es decir, terminar con una idea de que hay un lugar de desecho humano. Claro, una cosa asilada. Que es otro problema. Por eso, claro, que sería totalmente otra cuestión que cerrar solamente el manicomio. Viene un problema de nuevo poner en juego hasta dónde es posible o no un tratamiento de la psicosis, por ejemplo, qué enfermedades serían tratables o necesitarían otros tipos de tratamientos, o qué forma de tipo de tratamiento. O sea, llevaría a una situación mucho más complicada que involucra no solamente el pensar la internación, sino también los métodos terapéuticos, la clínica y otra nueva definición de qué se considera enfermedad mental. Para hacer más hincapié, por ejemplo, en tratamientos domiciliarios, por ejemplo, consultoría de atención en crisis, perfecto, casa de medio camino, claro, hospital de noche, todo ese hospital tipo de cosas, día, como que alternativa. Que ahí después mejor esto los colegas lo van a desarrollar y lo van a... No, para puntuarlo nada más. O sea... el otro problema sería el problema directamente, que también va a ser un poco puntualizado por los colegas, va a ser la ley de imputabilidad, ¿no? Cómo ha cambiado la noción de imputabilidad. Y tercero sería los instrumentos alrededor de esa demanicomialización. Cómo cambiarían los instrumentos terapéuticos o cómo se trabajaría, y lo que vos estabas diciendo. Perfecto. Ahora, me gustaría, Armando, porque hiciste una introducción abarcativa y van a tener pie los colegas para desarrollar, pero para no terminar este blog sin que nos cuentes un poco tu inserción en Italia. Claro, yo sí tengo una cosa que agradecer a Italia, ¿no? Y agradecer a los colegas italianos. Es la posibilidad que me dieron un poco de hacer práctica ciertas ideas que acá habíamos empezado a pensar. Hace muchos años. O sea, claro, hace muchos años atrás, ¿no? Nosotros habíamos trabajado acá, estoy hablando de los inicios de los años 60. Somos sesentistas. Claro, somos sesentistas. Estamos cerca de los 60 y somos sesentistas. No, estamos hablando de los años 60. No, claro, aclarar. Yo era un niño de pantalones cortos. Yo te pedía monedas a vos, Pero sigamos. Entonces, en esos momentos nosotros habíamos trabajado mucho con Pichon Rivière, con Blecher, ¿no? En esos tiempos habíamos trabajado muchísimo cómo podrían ser métodos alternativos. Por ejemplo, con Pichon trabajamos directamente cómo sería pensable una psicoterapia múltiple. Habíamos pensado también cómo la institución podía ser utilizada como un instrumento terapéutico. Entonces, ¿pero qué sucedía? No nos encontrábamos con un contexto que nos permitiera aplicar en largo ciertas ideas. El sistema autoritario del país, un sistema un poco discriminatorio de la sociedad, ciertos prejuicios. Directamente. ¿No es cierto? O sea, y además no contábamos con los medios y nunca estuvimos muy favorecidos ni por el Estado ni por la universidad. Es así. Entonces siempre estas experiencias quedaban al margen, eran laterales, eran puntuales, transitorias. Claro. Entonces el poder llegar a Italia, el poderme encontrar con personajes como Basaglia, ¿no?
Y la posibilidad ahí de desarrollar cierto tipo de cosas, en verdad me permitieron repensar ciertos conceptos, modificarlos, intensificarlos, profundizarlos. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos tenido una introducción para desarrollar esta videograbación en profundidad y, por supuesto, dado el tiempo de la videograbación, sería mucho, para mí por lo menos, sería aprovechar más todas las conceptualizaciones de Armando, pero Armando vuelve, al final va a volver de la videograbación a hacer conmigo un colofón de todo lo que vamos a ver en este video. Bueno, continuando, tenemos con nosotros, dentro de los invitados que habíamos prometido, un representante extranjero de la República de Italia, el doctor Leonardo Montecchi, que en Italia se dedica a un tema que es problemática mundial, no solamente de Italia, el problema de la drogadependencia. Ellos definen toxicodependencia, desde mi perspectiva, después en todo caso en la charla lo podemos, creo que igual tienen puntos en común. Doctor, yo creo que le gustaría a los que nos están viendo, que por lo general son gente en formación y alumnos, ver cómo encaran ustedes el problema de la toxicodependencia y cuál es su planificazione. È necessario parlare molto brevemente della questione della legge e cosa si intende per droga. Certo. Per esempio in Italia c'è una differenza fra il penale, le questioni penali, il reato e la terapia. Proprio in aprile di questo anno c'è stato un referendum in Italia per depenalizzare l'uso della droga. La tenencia, el tener droga era penado antes, ahora no. Ora no, in un piccolo quantitativo. Ah. Il consumo della droga, il consumatore della droga è considerato non un criminale, ma un malato. Per questo sono stati fatti dei servizi pubblici dove i tossicodipendenti possono essere curati. E noi in questi servizi curiamo soprattutto i tossicodipendenti da eroina, da oppiacei. Molto meno per noi sono un problema i consumatori di hashish e di marijuana. Vediamo spesso, ultimamente sono un po' in aumento, anche i tossicodipendenti da cocaina. Però da noi ancora il problema più importante sono i tossicodipendenti da eroina, che hanno sindrome di astinenza molto forte. Ahora, ustedes tienen la misma experiencia nuestra, porque yo lo he evaluado con la gente de Corelli, programa Uomo, el problema de la pregnancia que tiene la cocaína en relación a otras drogas. O sea, si bien la heroína es muy difícil, la deshabituación o lograr un intento de corte, con la cocaína parecería como que el dependiente inscripto en la cocaína, imposible de sacarlo, ¿no? No sé si ustedes tienen la misma experiencia. Con i dipendenti di cocaina da noi c'è più difficoltà, perché mentre i tossicodipendenti da eroina vengono al servizio spontaneamente, è raro che vengano i dipendenti di cocaina. Se vengono sono o perché sono in una situazione di psicosi indotta dalla cocaina, o perché sono in una situazione depressiva, in gergo si dice in down, dovuto dall'assenza della cocaina. Sono questi due i casi. Dopodiché possiamo fare un trattamento, utilizzare.
Spesso però ci sono anche consumatori politossicodipendenti di cocaina, eroina, e fanno una mistura che si chiama speedball, cocaina, eroina, cocaina che è un eccitante, eroina che è un depresivo. Tomando lo que usted dice, es decir, que el paciente que llega al equipo de ustedes, al departamento para atender, viene en líneas generales derivado por la justicia, viene solo, viene por los familiares, viene por presión social. ¿Cómo es sì. La habitualidad? Sì, nel nostro servizio l'abitualità è che il paziente viene da solo, viene lui a chiedere aiuto. Possono venire anche, può venire da solo, può venire con i genitori, può venire con un amico o qualche amico, qualche volta può venire spinto dalla polizia, però in generalità nel servizio vengono da soli, si rivolgono da soli. Es curioso, ¿no? Le digo, doctor, por el hecho de que cuando nosotros, ¿no? Por lo que vemos, cuando viene solo, viene a buscar una complicidad y justificar su permanencia en la dependencia diciendo la excusa mayor que es estoy tratando. Y tiene un respaldo frente a la familia y frente al contexto jurídico diciendo que me estoy tratando. Vemos muy poco el individuo que toca fondo realmente en la dependencia y así ya de vuelta de la dependencia acude solo. Si no lo vemos porque lo trae la familia, lo trae la presión social, lo trae la presión de la giustizia, in linea generale. Sì, da noi succede questo. Io ho portato una specie di piccolo disegno di com'è la nostra organizzazione del servizio. E nel disegno si può vedere che ci sono diversi ambiti che abbiamo preso dalla psicologia di Blecher, diversi ambiti dove si svolge la nostra attività del nostro servizio. Questo corrisponde anche all'idea che ci siamo fatti del fatto che per noi la tossicodipendenza è diversa dal tossicodipendente. Il tossicodipendente per noi non esaurisce in sé la tossicodipendenza. La tossicodipendenza è un fenomeno più vasto che nell'ambito individuale, gruppale, familiare, istituzionale e comunitario. Esatto. Per questo abbiamo organizzato un servizio che copra un po' tutti questi ambiti. E come si svolge? Una persona può venire nella prima tappa di questo servizio, che è un ambulatorio, viene, fa un primo colloquio, il servizio è aperto 12 ore al giorno, c'è sempre un operatore che fa un primo colloquio. Poi questo operatore partecipa a una riunione di equipe. Nella riunione di equipe si fa una diagnosi operativa, si vede la gravità della situazione, si valuta il decorso, si valuta tante cose che sono nel primo colloquio e poi si propone un programma terapeutico. Programmi terapeutici che noi facciamo sono psicoterapia individuale, terapia familiare, invio al centro diurno e invio alla comunità terapeutica. Facciamo questi 4 programmi a seconda della gravità della situazione. In più abbiamo anche un servizio che è situato dentro il carcere ed è per i tossicodipendenti che sono in carcere, che hanno commesso reati, sì, che hanno fatto dei reati. Esa es la población. Sì. E, ecco, tutti questi momenti, questo servizio generale che abbiamo, sono collegati fra di loro perché è una stessa equipe che lavora nei vari settori e fanno parte di uno stesso processo terapeutico. Noi lavoriamo con un metodo di gruppo, coinvolgiamo i tossicodipendenti in sedute di gruppo, per esempio nel centro diurno o nella comunità terapeutica, coinvolgiamo anche i familiari e questo fa parte, diciamo, del nostro processo terapeutico. Però il servizio si rivolge solo
ai residenti nella zona di Rimini. Nella nostra si chiama unità sanitaria locale. Non prendiamo persone che vengono... Para toda Italia no. Toda Italia no, solo la zona del Rimini. Sì, perché così si può lavorare meglio con la famiglia, si può lavorare meglio per il reinserimento sociale e così via. Por lo que veo, el hincapié importante como herramienta terapéutica está el concepto operativo grupal. Sí. Eso veo que ha tenido una gran impronta, sí, ¿no?, al tratamiento. Me gustaría preguntarle qué resultados han obtenido y en qué lapso, sí, y si han obtenido, porque yo soy bastante pesimista, ¿no? Después podemos intercambiar mi pessimismo, pues, en dónde se radica, ¿no? No, sui risultati abbiamo fatto un lavoro di follow-up, di ricerca, che è stato portato avanti con una ricerca che abbiamo commissionato all'esterno, perché non è bene che siano gli stessi a valutare i risultati. E è venuto più o meno, diciamo, in sintesi, poi il lavoro è stato pubblicato, questo tipo di risultati. Risultati molto scarsi per la psicoterapia individuale, dei 4 programmi che io ho citato prima. Risultati abbastanza buoni nell'ordine del 50% di casi che sono ancora drug free, si dice, no? Cioè liberi da droghe, per la psicoterapia familiare. Intorno al 50-60% per il centro diurno e la comunità terapeutica. Questa era una ricerca fatta a distanza di 5 anni, dopo 5 anni. Con abstinencias de 5 años? Sì. Abstinencia de 5 años. Dopo 5 anni chi aveva fatto questi trattamenti... ¿Y cortado 5 años de abstinencia? Sì. Está muy bien. Erano il 50% circa. Claro, nosotros decimos, y esto un poco para empalmar con lo suyo, que muchos resultados bastante halagüeños con respecto a la recuperación del dependiente, más que droga dependiente, son abusadores excesivos de droga, teniendo la clasificación de uso, abuso y dependencia. Sí. Entonces, que realmente del dependiente en carrera, o sea, con un gran desarrollo y metido y sumergido en el proceso dependiente, contactando, ojo, hemos establecido contactos con Olivenstein, sí, o con Corelli o con la Given Center en San Antonio, Texas, estamos hablando con mucho viento a favor, una vuelta de un 3%. En el dependiente hundido. Ahora, no en el abusador excesivo, che ahí hay más margen. ¿Ustedes concuerdan con esa cifra? No, siamo leggermente più ottimisti da quello che vediamo, cioè queste cifre, si tratta di tossicodipendenti duri che hanno perlomeno 5-6 anni di tossicodipendenza, ma anche 10 anni di tossicodipendenza. Duro. E quindi c'è un buon risultato. Piuttosto noi vediamo che coloro che ricadono nell'uso, stiamo vedendo, sono soprattutto sieropositivi o malati di SIDA, come si dice qui, e per cui pensiamo che sicuramente per questo tipo di problema congiunto, sieropositività, SIDA e tossicodipendenza, forse dobbiamo pensare un trattamento specifico, perché tutto il nostro processo terapeutico si basa sulla toma di coscienza, sulla presa di coscienza, e sicuramente può essere che la presa di coscienza, in questo caso nel sieropositivo, distrugga delle difese. Ah, claro. Lo que me gustaría, así como cierre de este blog, sería lo siguiente. Dentro del tratamiento que ustedes tienen, tengo claro que el eje pasaría por el concepto de grupal, operativo, el trabajo tanto a nivel familiar, a nivel social, a nivel institucional, y incluye
en este tratamiento elementos de desintoxicazione, elementos psicofarmacologicos? Soprattutto nella fase iniziale, quando c'è da programmare la detossicazione fisica. Si tratta di intossicati dipendenti soprattutto, come dicevo, da eroina, per cui noi facciamo disintossicazioni ospedaliere, non usiamo più sostitutivi tipo metadone o farmaci simili che abbiamo usato in passato. Adesso usiamo clonidina, che è un farmaco non stupefacente che è abbastanza buono per ridurre i sintomi dell'astinenza e soprattutto non viene richiesto e quindi non genera un'altra dipendenza. Invece con questi farmaci tipo metadone si cade un po' in una specie di spirale. Lei sa, credo, che l'eroina è stata presentata in primo luogo dalla Bayer come farmaco per disintossicare i tossicodipendenti da morfina. L'eroina disintossicava dalla morfina ma intossicava dall'eroina. Esatto. Il metadone disintossica dall'eroina ma intossica da metadone. Sì. Allora noi vorremmo uscire da questo circolo chiuso per una spirale terapeutica, come dice Pichon-Rivière. Exacto. Bien, después de esta valiosa síntesis, porque usted ha acudido a su capacidad de síntesis sobre todo este proyecto y concreto tratamiento en drogodependencia, para mí es muy satisfactorio encontrar colegas en Italia que comparten muchos puntos de vista, que estamos en el mismo barco frente a esta problemática. Por ahora terminamos este blog y pasaremos a el tercer blog. Gracias. Bueno, siguiendo el vídeo que estamos concretando y como ustedes verán con aportes sumamente valiosos, vamos a incorporar, para no ser menos, a una queridísima amiga, la esposa del doctor Armando Bauleo, la doctora Marta De Brasi, que también está siendo otra embajadora en Italia de nosotros, con una vastísima experiencia, y nos va a hablar un poco de todo su trabajo materno-infantil y algo de las leyes con relación a esa problemática. Marta. De acuerdo. Un poco continuando con el cuadro que hacía Armando de los tres elementos, un poco me gustaría hablar sobre uno de los elementos que está muy ligado a cómo fueron organizándose los servicios de asistencia, podemos decir así, territoriales o comunitarios, en función de una creación de estos servicios a partir de las luchas extraparlamentarias, tanto del feminismo como las luchas obreras en ese momento, que llevaron, digamos, a la legislación sobre el aborto, ¿no? A partir de la legislación sobre el aborto, empiezan a surgir, por un lado, los consultorios familiares, que eran sobre todo estructuras de asistencia y de certificación para los abortos y para la asistencia, digamos así, compleja o compleja, o todo lo que rodeaba al problema de la mujer. A partir de ese momento, que fueron los años 75, de la creación de lo que se llamó los consultorios familiares, que era para la asistencia tanto de la copia, de las parejas, como ya dije, certificaciones en cuanto al aborto, pero además los sistemas digamos, fueron creados sobre todo haciendo frente o con una idea de prevención en el área familiar de la mujer y sobre todo a partir de esta ley muy importante que es la ley del aborto
en el 75. Perdona, debe haber tenido mucha resistencia, sobre todo en el ámbito italiano, ¿no? Sí, el clero encima. El clero encima, sí, tuvo resistencias, pero te diré a posteriori, porque es muy importante la pregunta que vos me haces, porque esto no surge de la nada, surge de luchas, de reivindicación en el movimiento extraparlamentario, fuera de los partidos políticos tradicionales, que hacen tanto las mujeres, el movimiento feminista, junto con los trabajadores en el área del trabajo. O sea que es todo un movimiento fuera de los partidos. Creo que aparece como, digamos, elemento interesante de las revueltas del 68 y que quedaron como una situación importante de ruptura de frente a las instituciones tradicionales, entre los cuales también los partidos políticos. Los partidos políticos, perdón, sí. Los partidos políticos, por lo que vos estás diciendo, era una papa que quema que no querían abordar, sí, la lateralizaban. Claro, además por muchos elementos que no vamos a entrar a decir acá, porque elementos de tradicionalidad, de inclusive autoritarismo, de formas de hacer la política, de soportación o no de la diversidad en ese momento, que eran las mujeres, los adolescentes, el hándicap, ¿no? Ahora eso está cambiando después, por eso te digo, en el 75, en el 77. Ahí una vez instituida la ley del aborto, estos consultorios familiares nacen para la asistencia de la mujer, ¿no? En cuanto a certificaciones, en cuanto a los problemas de pareja, en cuanto a técnicas de contracepción, ¿no? Inmediatamente. En un primer momento, bueno, esto se veía muchísimo, había abortos a repetición, más allá de que hubiera una cierta información sobre las técnicas anticonceptivas. Esto implica, la pregunta que vos me hacés, justamente que los elementos subjetivos, de subjetividad, no se cambian automáticamente por una ley. O sea, es necesario hacer un trabajo con esa subjetividad. Claro. Y no sé, la decisión vertical, si bien es un emergente de todo un trabajo, como vos lo señalás, de base, tiene todos los grupos refractarios que están agazapados y esperan sabotear eso. Exacto, exacto. Ahora, veamos cómo a partir de ahí se fueron creando estos consultorios, donde, bueno, es muy interesante lo que vos decís, porque en el 81 se hace un referéndum para abrogar la ley del aborto. Entonces se consideraba en los años 81 un poco el famoso Benésser italiano, del cual, bueno, no es el caso de hablar en este momento, pero se suponía que se iba a perder justamente un logro. Claro. El descubrimiento que estuvo muy importante es que el 75% de la población votó a favor de la no derogación de la ley del aborto. Eso es muy importante porque se ve que en pocos años, del 68 en más, se ve cómo ese imaginario social, esas luchas, van cambiando la mentalidad de la gente, evidentemente, y van cambiando justamente, ¿no? Que en Italia es muy interesante este factor de sorpresa, muchas veces de las organizaciones o de los partidos políticos o inclusive de las instituciones, que se sorprenden de un electorado de repente o de una población que no conocían o que suponían que era de otra manera. O sea que de alguna manera yo diría que hay un efecto de sorpresa de aquello que la cultura y la sociedad y las luchas de reivindicación van gestando a su vez. Hay como un efecto de asombro, ¿no? De aquellos mismos que fueron creando. Claro, porque estos grupos, porque pasa, viven con un prejuicio, pensando y disminuyendo al otro, claro, y a la comunidad. Te digo un pequeño ejemplo.
En televisión argentina, ya que estamos en un medio televisivo, los productores en general, cuando uno le lleva un programa serio, dicen, no, mire, doctor, acá nosotros hacemos programas para mentalidad sexto grado. Y entonces mandan toda esta diagramación pueril, en líneas generales, a mentalidad sexto grado. Nunca va a levantar, porque a priori piensan que, si bien hay mucho consumidor mentalidad sexto grado, esto haría una analogía, ¿no? Claro, sí, eso haría la analogía de cómo el Estado, ¿no?, se apropia y haciendo una cultura del espectáculo, podríamos decir así, que supone. Pero a mí lo que me interesaría remarcar, ¿no?, en esta cuestión del aborto y cómo se desarrolla esto, si bien fue un logro importante, y lo sigue siendo, en poder la mujer disponer de su propio cuerpo, poder disponer, o sea, poder ser un elemento activo, un pasaje de una pasividad donde la mujer estaba en su casa sometida a ciertas reglas, y para hablar de una sociedad autoritaria en ese momento, bueno, eso rompe de alguna manera, y también rompe en el hombre, porque no se puede ver la mujer separada del hombre en este sentido. Si bien hay diferencias, como se dice, diferencias sexuales, evidentemente, que eso lo tendríamos que ver a nivel de los anudamientos fantasmáticos entre el hombre y la mujer, y eso trae problemas aparejados, de pareja y demás, pero yo creo que hay que diferenciar dos cosas, a nivel del social, de la sociedad, y esto es un planteo histórico y político, ¿no?, una igualdad de la mujer, una igualdad en cuanto a derechos, en cuanto a obligaciones. Eso es una batalla hoy día contra el autoritarismo y contra los momentos como en el momento actual, de falta de trabajo, donde comienza a resentirse. Lo primero que se resiente es, como vos sabés, la salud y la educación, y la mujer, los niños, empieza a regresionar, a hacer un movimiento regresivo. Entonces yo creo que es importante plantear una igualdad a nivel social, que es una reivindicación histórico-político, y comenzar, que ya se ha comenzado a ver un poco cómo esas diferencias, ¿no?, entre el hombre y la mujer, no se pone un elemento de el diverso como cancelado, como fuera, como marginado, sino que también hay que ver un poco la diversidad, ¿no?, interna, porque cada uno, en este momento me parece que es importante, dado que en Italia no sé la situación acá, en la Argentina no la conozco demasiado bien, sé que no hay ley del aborto, es una reivindicación muy importante a hacer, evidentemente que toca con los prejuicios, pero no se puede hacer desde el alto, a mi manera de ver, sino desde movimientos de base que vayan cambiando un poco la mentalidad. Esa es una reivindicación importante. ¿Qué sucede en este momento, para ir muy rápidamente, para que vayamos redondeando? En los albores, después de casi 20 años, de los años 90, se pasa de todos estos consultorios familiares, bueno, está la reforma sanitaria, que después de la cual se puede hablar, y se pasa de los programas de contracepción, que fueron aceptados de alguna manera con mayor o menor resistencia. Yo trabajo en el norte, en la zona específica, bueno, trabajé en diversos lugares, pero en la zona el Véneto específicamente, región blanca o católica, ¿no? Pero ¿qué pasa en estos momentos? Que se ha pasado de esto que te digo, de las primeras reivindicaciones importantes, a las albores de los años 90, donde aparecen ya un refinamiento. Bueno, estos consultorios también servían para las demandas de esterilidad, ¿no? A partir de las técnicas de esterilidad
aparece todo el problema de la procreación asistida, que es un gran capítulo, que es importante, que los podemos ver cómo la naturaleza aparece subvertida con una noción que no es vieja para nosotros, que lo natural siempre natural histórico y político, y las políticas tecnológicas, que me parece que es un capítulo donde podríamos dejarlo, yo no sé el tiempo que tenemos. Ahora lo hacemos para el cierre. Lo hacemos para el cierre. Bueno, a donde se ha pasado a una demanda, y en esto son un poco las ofertas que han hecho estos servicios públicos, que ha cambiado la demanda de la gente, y la oferta que hace toda la tecnología médico-psicológica. Las ofertas y cómo van cambiando estas demandas hasta llegar hoy a, digamos, a ver, esto es a mi manera de ver, un efecto de desimbolización, digamos que se trata cualquier reflexión interpersonal o de sentido de todo este tipo de técnicas y de todo este tipo de demandas, auturarlas inmediatamente con una respuesta tecnológica que hace perder, a mi manera de ver, el sentido, ¿no? El sentido, y en este es una reflexión ética e inclusive relacional, el sentido que han tenido y que tienen todas estas nuevas demandas. Perfecto. Bueno, como ustedes han visto, cada profesional que realiza un aporte instaura temas que son amplísimos. Acá la doctora Marta señala dos cosas, quiero rescatar todo, pero quiero puntualizar que creo que son fundamentales reafirmar. Los programas o las leyes no se hacen para la comunidad, se hacen con la comunidad. Cualquier ley o programa para la comunidad fenece, fracasa. Esto es un punto importantísimo. El otro que ubica en el concierto es el problema ético. Esto a nosotros nos preocupa mucho, pero en toda la ciencia. Y yo haría el colofón en una cosa que yo vengo trabajando un tiempo, haciendo un análisis del modernismo y del posmodernismo. En el modernismo termina o se para, digamos, en la época de los 60. El modernismo, con todos sus taras y problemas y alteraciones y genocidios, estaba relacionado al ideal del yo, es decir, a un proyecto, a una idea, aunque sea utópica. El joven tenía una ideología. La etapa más madura nuestra, la etapa esa de proyecto. En los 70, los 80 y los 90, lamentablemente entramos en esta etapa que se llama el posmodernismo ligado al yo ideal, la etapa más infantil nuestra, el infantilismo, la coyuntura, el hedonismo, el consumismo y una subordinación genuflexa hacia el becerro de la técnica, en detrimento del humanismo, que invade todos los sectores, políticos, ciencia, arte, etcétera. Esto que vos decís es tan importante que si no se tiene como visión clara de que frente al problema que vos señalás muy bien y con amplitud, o el que ha señalado el doctor Montecchi con respecto a drogadependencia, o Armando en esa problemática vasta de la salud mental, creo que vamos a estar mirando fuera de lo adecuado. Así que pasamos al próximo bloque. Gracias. Tenemos con nosotros ahora al doctor Máximo de Berardini. El doctor de Italia, por supuesto, también nos va a tratar de conceptualizar, y voy a acudir a su poder de síntesis, sobre ese concepto muy en boga actualmente de psiquiatría territorial. Doctor, usted in sus manos il tema. Bene. Per parlare di psichiatria territoriale dobbiamo indicare come siamo giunti nella nostra esperienza in Italia alla psichiatria territoriale, alla pratica della psichiatria territoriale. Per questo dobbiamo ricordare brevemente
il processo di trasformazione che è intervenuto a partire dalla situazione manicomiale, attraverso le esperienze della psichiatria comunitaria prevalentemente di derivazione inglese e attraverso le esperienze della psichiatria di settore che hanno caratterizzato in particolar modo l'esperienza francese, sino alla esperienza italiana caratterizzata proprio per una pratica senza manicomio. Questo processo in particolar modo è iniziato prendendo le mosse dalle critiche alla istituzione iniziate con Maccacaro per quello che riguarda in generale l'istituzione sanitaria ed in particolare con Basaglia per quello che riguarda l'istituzione psichiatrica. A partire da lì si è piano piano venuto superando, attraverso un periodo di lotte, quella che era la istituzione manicomiale, sino a poter iniziare a pensare e a praticare una psichiatria senza manicomio, una psichiatria che noi chiamiamo territoriale, di territorio. Mi sembra che il punto centrale di questa esperienza sia in una pratica che si realizza esplicitamente senza il muro del manicomio, cioè a dire una pratica dove il contenimento dell'angoscia, il contenimento della follia si realizza fuori dal muro del manicomio. Ovviamente questo tipo di pratica è sostenuto da una concezione, da una idea della follia, una idea quindi della salute mentale. Questi due aspetti sono strettamente collegati tra loro. È chiaro che non si può pensare una pratica di salute mentale a prescindere da una certa idea di follia. Per noi parlare di follia, ovvero di infermità, non è lo stesso che parlare di infermo. È a partire da questo punto centrale che si sviluppa tutta una pratica di lavoro che si caratterizza in quella che noi oggi chiamiamo, nella nostra specifica esperienza, una rete assistenziale. Questo modello, che è il modello col quale noi lavoriamo nella nostra realtà, non è un modello tanto diffuso, è una delle modalità con le quali si affronta l'esperienza territoriale. Cioè a dire che mentre in tutto il Paese, in tutta l'Italia, a seguito della legge 180, si è avuta la chiusura degli ospedali psichiatrici, dei manicomi, e quindi in tutto il territorio nazionale si lavora senza manicomio, è però diverso il modo con il quale si affronta questo tipo di esperienza. Possiamo fare un esempio della organizzazione, di questa organizzazione. Noi prendiamo come immagine, un'immagine che traiamo dallo studio della intelligenza artificiale, della cibernetica. Chiamiamo rete neurale. Una rete che abbia alcune caratteristiche. Queste caratteristiche sono quelle della propria posizione nello spazio, una rete che abbia un peso, una rete che abbia una capacità di registrare il tempo, quindi la storia, cioè di memorizzare, e sia anche in grado di produrre delle trasformazioni. Per intendere questo modo di organizzazione del servizio è bene pensare a una situazione tipo nella quale noi abbiamo per esempio un centro, un nucleo centrale nel quale si svolgono attività di direzione
abbiamo una realtà ospedaliera di ricovero, cioè a dire che le persone che soffrono di disturbi mentali acuti, nella fase acuta, possono essere ricoverate in una struttura ospedaliera, in una divisione psichiatrica all'interno dell'ospedale generale. Abbiamo una situazione di attività comunitaria, una comunità terapeutica, attività ambulatoriali periferiche, per esempio nel servizio dove io lavoro c'è questa organizzazione, abbiamo delle attività di tipo semiresidenziale, solo diurne, abbiamo delle attività presso dei piccoli gruppi di appartamento, abbiamo attività territoriali, abbiamo attività domiciliari, no? Interventi a casa dei pazienti, abbiamo attività di collegamento con altre strutture, abbiamo un laboratorio protetto. E quando parliamo di laboratorio non intendiamo, per esempio, l'attività che si svolge nell'ospedale di giorno, no? Nella semiresidenza, dove si svolgono attività di tipo ergoterapico, che è una cosa diversa dall'attività nel laboratorio, dove si svolge un'attività reale, un vero lavoro. Tutte queste attività sono collegate con il centro e anche sono collegate tra di loro. L'insieme di queste attività contribuisce alla costituzione di quella che noi chiamiamo rete. Il funzionamento della rete è reso possibile dal collegamento. L'insieme di tutte queste attività, ciascuno di questi punti è sospeso nel territorio, no? E qui non c'è il muro, perché il paziente accede a questa rete da qualsiasi punto e può passare all'interno di queste possibilità. Quello che serve per tenere insieme questa rete non è soltanto l'apparato organizzativo, che è chiaramente importante, ma soprattutto quello che è lo schema referenziale e concettuale di riferimento, quello che chiamiamo ECRO. È la comunità, l'insieme di questa rete funziona attraverso un ECRO comune, un ECRO per la cui costituzione ovviamente ciascuno di questi punti funziona attraverso momenti di discussione clinica, di elaborazione e di formazione. E il processo di formazione comune di tutto il servizio permette di mantenere un ECRO, di costruire progressivamente un ECRO comune che permette il funzionamento integrato di tutti questi elementi della rete. Diversamente ciascuno di questi elementi funzionerebbe in maniera svincolata, autonomamente, e non avremmo alcuna possibilità di funzionamento coordinato. È chiaro che questo modello ha alla base una idea di notevole differenziazione dell'intervento, cioè a dire, si ritiene, si pensa che il disturbo mentale non sia unitario, non sia di una sola forma, ma che sia particolarmente differenziato e che quindi non possa essere concepita una risposta buona per tutte le situazioni. Da qui la ricerca di una particolare differenziazione degli interventi e al tempo stesso della integrazione. Noi chiamiamo questo con alcune parole che servono ad indicare il processo. Diciamo cioè
che la rete funziona attraverso i passaggi della presa in carico e soprattutto attraverso il discorso del percorso terapeutico. Tutto questo ovviamente, credo che forse siamo un po' al termine anche del tempo, trova un suo fondamento e una sua collocazione teorico e referenziale in quella che è per noi molto strana, no? Perché siamo ora qui in Argentina, cioè la possibilità per noi di continuare il discorso dell'analisi critica iniziata con Basaglia si sta continuando con la esperienza territoriale attraverso l'utilizzo della concezione di Pichon-Rivière e della concezione di Bleger degli ambiti, che è quella che ci permette di portare avanti, di strumentare in qualche modo l'approccio a questo tipo di esperienza. Bien, yo pienso que lo que el doctor ha expuesto, por un lado veo con mucho agrado estas conceptualizaciones de esquema conceptual referencial operativo, este concepto de la red, y me voy a permitir, pero muy brevemente, hacer una especie de integración con la literatura. Yo no sé si usted recuerda, doctor, lo que se llama la Abadía de Teleme. Es un cuento de Rabelais, y cuenta, lo voy a hacer chiquito, que Gargantúa le quiere beneficiar a un cura y le dice: arme su abadía. Entonces este cura dice que quiere una abadía sin muros, porque los muros traen maledicencia, concupiscencia, sospecha, etcétera. Quiere una abadía donde no sean todos mujeres feas, hombres feos y hombres viejos e ignorantes, que puedan entrar en esa abadía jóvenes lindas, hombres lindos, etcétera. Que no tengan por qué ser vedada la sexualidad. Y así sigue sucesivamente. Y la abadía de Teleme, yo diría que este ecro sería un ecro de Teleme, que aspira a una red que veo y comparto con mucha perspectiva. Bueno, pasamos al final. Grazie. Ya.